Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Señor les dé muchas bendiciones en este día. Bueno, bienvenidos a esta escuela de oración. Estamos en el nivel 3, en la última parte de la escuela de oración. Estamos viendo la guerra espiritual. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre Santo, por permitirnos estar una vez más reunidos en esta escuela de oración para compartir tu palabra, Señor, para compartir lo que tú tienes para nosotros en este día. Dios, te damos gracias porque cada día tú estás con nosotros. Tú nos guías por camino de integridad, por el camino correcto, por camino de santidad, y por eso estamos agradecidos a ti, Señor, porque solo tú, Dios, guías nuestra vida. Solo tú, Señor, estás al tanto de lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso podemos descansar en ti, podemos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar el oportuno socorro, Dios, que necesitamos cada día. Por eso estamos agradecidos de ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria, honra y honor, Señor. Nos unimos, Dios, a los hermanos que en esta hora levantan manos santas, sin ira y sin contienda, proclamando tu señorío, tu majestad, tu soberanía en nuestra vida, en nuestros países, en nuestra familia, en nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias por guiarnos en esta clase de escuela de oración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver la parte de la guerra espiritual bíblica, porque tenemos que profundizar un poco sobre lo que es la guerra espiritual, un término muy utilizado en este tiempo. Nosotros sabemos que el enemigo ya ha sido derrotado y desnudado, lo vimos en la clase pasada. Cristo tuvo la victoria total sobre Satanás y sus demonios. El enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas. El enemigo está derrotado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo resucitó, el diablo quedó en vergüenza porque él pensaba que lo había vencido, pero Jesús está vivo y creemos en un Dios vivo. Si está derrotado, entonces el enemigo está derrotado, ¿por qué hablamos de guerra espiritual? Porque hablamos de guerra contra él, contra un enemigo que está derrotado. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué muchos cristianos no logran salir de las ataduras y opresiones del enemigo cuando la misma palabra enseña que Jesús nos ha dado toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará? Eso está en Lucas 10:19. Y en Marcos 16:17 nos dice el mismo Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, tenemos armas para nosotros no tener que estar viviendo en la derrota que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. ¿Qué significa cuando nosotros entonces enseñamos que somos soldados en el Señor y que estamos en medio de una guerra? A la luz del Nuevo Testamento, el término guerra, del griego stratos, aparece 5 veces, solo 5 veces en las siguientes lecturas. Vamos a hacerlas para que tengamos una idea de qué es la guerra espiritual bíblica. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice: pues que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que en ese momento nosotros tenemos armas espirituales que nos da el Espíritu Santo. Y esas armas tienen que ver con la carne, no con el diablo, tienen que ver con nuestra carne. El 1 Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, te doy el encargo para que libres la buena batalla con fe y buena conciencia. Esta traducción, conforme a lo que antes dijeron de los que hablaron de ti. Ninguno que milita, 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los abusos de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este caso, la palabra guerra se está refiriendo a soldado.
no al diablo. Les quiero decir que en todo lo que nosotros vamos a analizar, la guerra espiritual bíblica no va contra el diablo, sino contra las características carnales que tenemos nosotros. O sea que somos nosotros los que tenemos que luchar contra lo que nos impide vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Santiago 4.1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codician y no tienen, y porque lo piden con envidia, lo piden con malos deseos. En 1 de Pedro 2.11 dice que yo ruego como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan, que batallan, dicen en otro lado, en otra versión, contra el alma. Entonces analicemos el término estratos. La palabra de Dios, guerra, soldado, lucha, no se refiere a una guerra tal como nosotros vemos, porque la palabra guerra se traduce del griego estratos. De estas 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra guerra es traducida como milicia y no como guerra contra el diablo. Como batalla, en Lucas 3.14 y en 1 Corintios 9.7, se traduce como soldado o uno que cumple servicio militar. Nunca es unida en conexión con el diablo. Se refiere más a la relación de la palabra estratos con la mente del creyente. Nuestro problema entonces está en nuestra mente, cuando damos lugar a intenciones y a motivos que no son del Señor. Si nosotros leemos otra vez 2 Corintios 10.3.5, nos dice pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pablo reconocía en este caso que él no era ningún Superman, que él andaba en la carne y que militaba, pero no militaba según la carne. Nosotros no militamos según la carne. La palabra nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, continúa diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que las armas que nosotros utilizamos en la lucha, en la guerra espiritual bíblica, son armas espirituales que nos las da el mismo Espíritu Santo para destruir esos argumentos, esa altivez que se levanta, puede ser en nosotros mismos o en las otras personas, contra el conocimiento de Dios. Nosotros vamos a llevar el olor del conocimiento del Señor a donde quiera que vayamos. Es impresionante entonces que esa palabra milicia y armas espirituales de las cuales se habla aquí no estén conectadas directamente al diablo, sino con las ataduras mentales que hay en el hombre, las cuales debemos derribar o destruir. O sea, la lucha la tenemos nosotros internamente. No, la lucha no está afuera, la tenemos nosotros. En contexto, estos versos tienen que ver con una decisión inamovible para poner nuestra mente bajo el control y obediencia a Cristo Jesús, llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Él es el Señor de nuestro pensamiento, eliminándole así al diablo el trabajo que tiene de usar nuestra mente para que nosotros hablemos lo que no debemos, hagamos lo que no debemos, porque lo que tenemos en la mente es lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es lo que vamos a repetir en nuestras conductas. Entonces, atención con esto. Veamos esta lectura de 1 de Timoteo 1.18, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ello la buena milicia. Quiere decir que se está refiriendo a cuestiones militares más que a cuestiones de guerra, pues. Y esas cuestiones militares están relacionadas con la mente de Timoteo. Tengamos bien claro que un soldado debe rendirse a quien le sirve. Nosotros debemos rendirnos
a Jesucristo. Somos soldados de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Cobramos vida y cobramos fuerza a tal extremo en el resultado de que la claridad de nuestra mente nos va a conducir a realizar una buena milicia. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevamos cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo? Bueno, no nos conformamos a este siglo, sino nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento, mediante la palabra de Dios, para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que nuestra mente la renueva es la palabra de Dios. No es hablando no importa qué, es la palabra de Dios la que tiene que estar en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra meditación, y es la que vamos a hablar. Entonces, volvamos a ese punto anterior en cuanto al pensamiento y la mente. Entonces no se puede hacer una buena milicia si no tenemos nuestras mentes renovadas por la palabra de Dios. La palabra militar, y lo dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir que nuestro negocio es el negocio del Señor. No nos enredamos en los negocios del mundo, en los negocios que nos están llevando fuera de la palabra de Dios, a ser desobedientes a Dios o a ser desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, la palabra militar en este verso no tiene nada que ver con el diablo. Más bien, Pablo está exhortando a Timoteo a tener una vida sin impedimento ni obstáculo y que sea de un solo ánimo o mente en el llamado de Dios para su vida. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? Tenemos que estar muy claros qué es lo que estamos haciendo para el Señor, a qué nos está llamando Él, qué espera Dios de nosotros, en lugar de estar pendiente de las cosas del mundo y dándole lugar más a nuestra vida en el mundo que a la vida a quien le servimos, que es a Cristo. Que no haya entonces ningún precio que nosotros podamos pagar por otras cosas que valga más que la palabra de Dios. Porque el enemigo no tiene ninguna base legal donde pararse para acusarnos y condenarnos. Entonces, nosotros estamos en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y no con lo que dice el mundo, con lo que dice el enemigo o no con lo que dice el que viene a sacarnos o a derrotarnos, a querernos derrotar o a decir cosas que no son verdad y que no dice la palabra de Dios sobre nosotros. Y Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los problemas que tenemos? No es de nuestras pasiones. Ahí se está llevando entonces a cabo que en este caso se está refiriendo a pasiones humanas que vienen para destruir el crecimiento, el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Amados, dice 1 Pedro 2:11, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla, pero una batalla mental, una batalla que se está librando en nuestra mente, que la debemos llevar cautiva a la obediencia a Cristo, nuestros pensamientos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vienen pensamientos que no son de Dios y a veces los dejamos, a veces los acariciamos y a veces no nos gustan, o son pensamientos del pasado, o son pensamientos de las circunstancias, o estamos viendo mucha televisión, o estamos llevando conversaciones que no son del Señor. Entonces esos pensamientos se meten en nuestra mente. ¿Y qué dice Filipenses? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pienso. Apliquen el baremo de Dios a los pensamientos que ustedes saben que no son del Señor. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es de buen nombre? ¿Da la gloria a Dios? Si eso es así, entonces, bueno, pensemos en eso. Pero cuando le aplicamos la primera evaluación, si el pensamiento es verdadero, generalmente no estamos seguros de que eso que estemos pensando es verdadero. Por lo tanto, debemos desechar y llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo puedo llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo? Si tú tienes memorizada la palabra de Dios, si tú meditas la palabra de Dios, la tienes en tu mente, en tu corazón, pues cuando vengan esos pensamientos, piensa en la palabra de Dios. Impon la palabra de Dios a esos pensamientos, ya sea
destructivos, ya sean de derrota, ya sean de peleas, ya sean de obras de carne. Esos pensamientos tú los vas a desechar de tu mente con la palabra de Dios. Y la tienes que tener memorizada, porque en el momento que viene la situación, tienes que tener la palabra en tu mente y en tu corazón. Un versículo X. El Señor es mi pastor, nada me falta. Piensa en el Señor es mi pastor, nada me falta. Repítelo, repítelo, repítelo mentalmente. Y te aseguro que ese pensamiento de derrota, de desánimo, de depresión, se va a ir en el nombre de Jesús. Porque es la palabra de Dios la que es viva, la que es eficaz, la que discierne tus pensamientos y la intención de tu corazón. Pedro usa la palabra entonces batallar como estratos, porque es la traducción griega de la palabra batallar, no es batalla o guerra, es estratos. De la misma manera entonces que hemos venido explicando para describir ¿cuáles son esos estratos? Son deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, una vez más, la palabra estratos es usada no para describir las actividades del diablo, sino más bien usada para describir el intento de la carne para conquistar y someter la mente. Tu mente tiene que estar sujeta y sometida a Cristo. Es verdad, trabajamos, estamos en un mundo que no es del Señor, que todas las cosas que se oyen son terribles, malas noticias, estamos en una pandemia, estamos en una cuarentena. Es allí donde tienes que llevar más tu mente cautiva al Señor. Todos los días. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La palabra, leer la palabra, ayunar, asistir a discipulado. Esta escuela de oración es una disciplina espiritual. Conversar, unirte a otras personas para orar, discipularte. O sea, tantas disciplinas, hay como 16 disciplinas espirituales. Entonces, esas disciplinas espirituales van a ayudarte a llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo, a ubicarte en quién tú eres y quién es Cristo en ti. A la luz entonces de todo esto, claramente queda probado que el uso de este término estrato en el Nuevo Testamento tiene primeramente que ver con conquistar y someter la carne y tomar el control de la mente bajo el poder de la palabra que la renueva. Nuestra palabra tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra mente que no son del Señor? Entonces, renuévala. ¿Qué dice Dios? Con la palabra de Dios. Lee la palabra sistemáticamente. No, hoy voy a leer la palabra y abro en la Biblia en cualquier palabra. No, sistemáticamente, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, la mente y la carne, si están sujetas al Espíritu Santo, entonces la mayoría de las guerras espirituales con las que nos podemos encontrar ya están decididas. Esas guerras o luchas espirituales, porque hasta Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra las personas y generalmente nos estamos enfrentando a las personas. Mira, voy a discutir, voy a estar, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo con el pastor. Entonces no es así. Estas guerras espirituales con las que nos podemos encontrar ya están decididas. Tu vida experimentará una dimensión mayor de poder y de comunión con Dios por la palabra de Dios. Es la palabra la que renueva nuestra mente. Por eso es que el Señor en la última oración que hace en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificarnos es apartarnos para Dios. Estamos apartados para Dios por la palabra de Dios. Entonces le damos muchas gracias al Señor porque estamos en una batalla ya ganada, en una guerra ya decidida y nada ni nadie nos puede apartar de su amor. Dice la palabra: ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ese amor tan precioso que el Señor mostró en la cruz del Calvario para declarar nuestra libertad,
nuestra libertad de la muerte, del pecado y de Satanás. Por eso estamos agradecidos al Señor, porque somos de Él, somos propiedad privada de Él, y Él tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, y Él lo va a cumplir. Nosotros tenemos que rendirnos a ese propósito, soltar nuestros propósitos, nuestras pasiones, llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Cristo quiere? Pues búscalo en la palabra de Dios, y ya Dios te lo ha dado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, vamos a darle muchas gracias al Señor, y espero que esta lección sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hemos podido comprender, Señor, que nuestra lucha no es contra las personas, que ya tú venciste al diablo en la cruz del Calvario, que nuestra lucha es contra nuestros propios pensamientos, contra nuestras propias situaciones, Señor, que nos hemos soltado en tus manos, Dios. Tú dices, ven a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Por eso en este día, Dios, nos rendimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. No hay otro Dios fuera de ti. No hay otra palabra que pueda darme, Señor, lo que me da tu palabra, Señor. Penetra hasta lo más profundo de mi ser, está al tanto de mis pensamientos y de la intención de mi corazón. Es tu palabra preciosa, Señor, la que me guía por el camino correcto. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía por el camino que debemos andar, Dios. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Padre. Amén y amén.